En lo profundo de los siglos, en un tiempo envuelto en misterios y secretos, un hombre llamado el Padre C.R. emprendió un viaje legendario en busca del conocimiento esotérico. Desde las tierras santas de Jerusalén hasta los sabios de Damcar en Arabia, enfrentó desafíos y adquirió sabiduría ancestral en campos como la física, las matemáticas y la magia. Al regresar a Alemania, fundó la Fraternidad de la Rosacruz, una hermandad de buscadores de la verdad y sanadores altruistas. Su influencia se extendió globalmente, ofreciendo curación a los enfermos sin pedir nada a cambio, un acto de amor y servicio que trascendió fronteras y épocas. La Fama Fraternitatis Rosae Crucis, un manifiesto enigmático, narra este legado oculto, lleno de símbolos y secretos para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar. Cada palabra encierra un significado más profundo, una llave para desbloquear el conocimiento perdido de las edades. La Fama Fraternitatis Rosae Crucis es un manifiesto anónimo que representa el movimiento Rosacruz. El documento fue publicado por primera vez en el castillo de lo que hoy es Alemania en 1614. Notablemente, las evidencias sugieren que la Fama circuló en forma de manuscrito incluso antes de su impresión en 1614, con la primera edición conocida en alemán seguida de una versión en latín en 1615. Este manifiesto es considerado el documento central del movimiento Rosacruz. La Fama narra la historia del Padre C.R., más tarde mencionado como CRC, y su viaje que comenzó con una peregrinación a Jerusalén enfrentando adversidades allí, luego buscó conocimiento de los sabios de Damcar en Arabia. De estos sabios adquirió sabiduría esotérica antigua que abarcaba campos diversos como física, matemáticas, magia y cábala. Su viaje continuó por Egipto y Fez, con una parada notable entre los alumbrados en España. Curiosamente, algunas interpretaciones ocultas sugieren que su peregrinación alude a los pasos de la gran obra de transmutación. Exploraremos esta interpretación con mayor detalle más adelante en el video. Al regresar a Alemania, el Padre C.R. y un grupo de individuos afines fundaron la fraternidad cristiana esotérica conocida como la Fraternidad de la Rosa Cruz. Los miembros de esta fraternidad viajaban globalmente ofreciendo sus habilidades curativas a los enfermos sin costo alguno. No vestían ningún atuendo especial y se reunían anualmente en la Casa del Espíritu Santo. Antes de dispersarse, redactaron 6 artículos para sellar su compromiso mutuo y sus valores en la Fama Fraternitatis, donde esta leyenda se presenta. Ha sido vista a lo largo de los años como un texto rico en símbolos para los iniciados, escondiendo numerosos secretos y enseñanzas. Más precisamente, abrazando la tradición pitagórica, los Rosacruces percibían objetos e ideas numéricamente y reconocían su comunicación simbólica en la Confessio Fraternitatis, el segundo manifiesto, expresando su deseo de guiar a los lectores hacia una comprensión clara de todos los secretos. Las interpretaciones de la narrativa mencionan una serie de éxitos y figuras clave. Hay una frase particularmente enigmática, el hijo del hermano fallecido de CRC. Esta ha generado varias especulaciones. Algunos creen que sugiere un proceso de renacimiento, un concepto central para ciertos grupos que profesan la filosofía Rosacruz. Implica que el Padre C.R., potencialmente del siglo XIII y XIV, renació como RC, convirtiéndose en el CRC del siglo XIV y XV, como se menciona en los manifiestos. Fernando Pessoa, el poeta conocido por su defensa de los principios masónicos y rosacruces, y un potencial iniciado Rosacruz, una vez dijo que fue iniciado de maestro a discípulo en los 3 grados menores de la Orden Templaria Portuguesa. Hay pruebas sustanciales de la influencia Rosacruz en Portugal, profundamente entrelazada con las tradiciones templarias, como se ve en monumentos históricos y literatura desde la era medieval hasta el siglo XX. Un poema esotérico titulado En el túmulo de Christian Rosenkreuz tiene como última estrofa, nuestro padre Rosenkreuz sabe y permanece en silencio, apuntando potencialmente a la comprensión central de la fama y a la figura misteriosa a menudo referida como RC o FRC.
Relatos históricos de fuentes como Rudolf Steiner, Maurice Magritte, Max Hendel, Albert Pack, René Guénon y Manly Palmer Hall proporcionan diferentes perspectivas sobre los orígenes y desarrollos del movimiento Rosacruz, estableciendo conexiones con figuras notables y obras literarias. Más claramente, los adeptos de la Rosa Cruz son explicados por primera vez en la Divina Comedia de Dante. La historia explorada en la Fama revela indicios del misterioso vientre de CRC con inscripciones y nombres que pueden tener significados simbólicos o literales más profundos, tales como posibles lazos con figuras como Johann Andrea y Francis Bacon. La mención de Cristo triunfante en la Fama, en conexión con el personaje RC o FRC, podría insinuar la finalización exitosa de la gran obra. Un proceso mediante el cual la piedra filosofal de los alquimistas o el santo grial de los templarios fue creado por Christian Rosenkreuz. Esto parece describir que el simbolismo de la unificación de la rosa y la cruz, cristianismo más rosa más cruz, en la leyenda implica la existencia de un estado cristífero con Cristo siendo la luz del mundo, que incluye la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, comparable y superior al estado buico con Buda siendo la luz de Asia, descrito en la literatura sagrada oriental. Este proceso y estado cristífero es señalado por importantes ocultistas como descrito en algunas obras literarias occidentales importantes como la mencionada Divina Comedia del siglo XIV o el Usiads del siglo XVI y también se explica en cierta medida en la literatura Rosacruz conocida como Enseñanzas de la Sabiduría Occidental. La narrativa de la Fama y la tradición Rosacruz más amplia se superponen consistentemente con la de los caballeros templarios. Algunos académicos sugieren que después de la supresión de los templarios a principios del siglo XIV, los remanentes de su conocimiento esotérico pudieron haber filtrado en varios grupos ocultistas y místicos, incluidos los Rosacruces y más tarde los masones. El etos templario, especialmente su interés en el Santo Grial y el esoterismo oriental, resuena con los principios Rosacruces, confirmando un potencial linaje compartido o influencia. En 1612, un manuscrito destinado a la circulación privada se hizo público accidentalmente, impulsando al movimiento hacia diversas teorías y especulaciones. Una de estas teorías fue propuesta por Emil Danton, quien sugirió un posible vínculo islámico con los orígenes rosacruces. La Fama nos cuenta que a los 16 años Rosenkreuz emprendió viajes a Arabia, Egipto y Marruecos. Allí, sabios orientales lo introdujeron en la ciencia armónica universal. Después de estudiar filosofía árabe en Jerusalén, viajó a Damcar, una ubicación no claramente identificada pero cercana a Jerusalén. Sus viajes también lo llevaron a Egipto y luego a Fez, conocida por sus ricas tradiciones filosóficas y ocultistas, incluyendo las obras de figuras renombradas como Abu Abdallah, Gabir Ben Ayyan e Imam Jafar al-Sadiq. Danton teorizó que las ideas de Rosenkreuz podrían haberse originado en los Hermanos de la Pureza, una sociedad filosófica del siglo X en Basora, Irak, enraizada en antiguas filosofías griegas. Evolucionaron hacia una perspectiva neopitagórica enfatizando interpretaciones numéricas de objetos e ideas. Sus enseñanzas esotéricas se detallan en la Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza. Tanto los Hermanos de la Pureza como los sufíes compartían numerosas similitudes doctrinales enraizadas en la teología coránica pero inclinadas hacia una fe en la realidad divina. Los principios rosacruces, como se detallan en sus manifiestos, se asemejan estrechamente a los de los Hermanos de la Pureza en términos de estilo de vida y doctrina. Ningún grupo adoptó un atuendo distintivo, ambos abrazaron la abstinencia, se dedicaron a la curación y difundieron sus enseñanzas libremente. También hubo paralelismos doctrinales en su teoría y puntos de vista emanacionistas de la creación. Sin embargo, considerando que la Fama pudo haber sido compuesta por luteranos, la noción principal de una conexión islámica se vuelve cuestionable. La intención de la Fama era presentar una narrativa que defendiera la reforma de las ciencias y las artes, anclada en una tradición hermética europea.
El túmulo de Christian Rosenkreuz, presentado en la última parte del texto, representa varias enseñanzas esotéricas y espirituales. Aunque las interpretaciones pueden variar dependiendo de la comprensión y creencias del lector, el túmulo de Christian Rosenkreuz es una estructura de 7 lados llena de símbolos mágicos y alquímicos. Los 7 lados a menudo se interpretan como representantes de los 7 planetas clásicos de la astrología, los 7 días de la creación o los 7 procesos alquímicos, entre otras posibles interpretaciones. Dentro del túmulo se encuentra el cuerpo incorrupto de Rosenkreuz sosteniendo un libro que se cree contiene la sabiduría secreta del universo. El túmulo en sí permanece oculto durante 120 años hasta que es descubierto por un iniciado de la orden. Westcott, un maestro masón y uno de los fundadores de la Orden Hermética del Amanecer Dorado, una orden mágica altamente influenciada por ideas rosacruces, dio su interpretación del simbolismo de Christian Rosenkreuz y su túmulo, que se presentan en varias escrituras como el libro El Sistema Completo de Magia del Amanecer Dorado de Israel Regardie. Él escribe que los 7 lados son todos iguales en tamaño, forma y subdivisión y los 40 cuadrados en cada lado llevan los mismos símbolos pero la coloración varía en extremo. Ningunos 2 lados son iguales en tono y ninguno de los cuadrados es idéntico en color excepto el único cuadrado central superior de cada pared que lleva la rueda del espíritu. Las 7 paredes están bajo la presidencia planetaria, un lado para cada planeta. Los cuadrados subsidiarios representan la coloración de las fuerzas combinadas del planeta. El símbolo de cada cuadrado está representado por el color del fondo mientras que el símbolo está en el color contrastado o complementario al del fondo. Westcott y otros en El Amanecer Dorado a menudo interpretaron el túmulo como un símbolo del santuario interior de la sabiduría espiritual que uno puede descubrir a través de la correcta aplicación de principios herméticos, alquimia, cábala y otras prácticas esotéricas. En esta línea de pensamiento, el túmulo representa la culminación del trabajo espiritual, una especie de cámara interna de secretos disponible para aquellos que han progresado lo suficiente en sus propios viajes espirituales. Vale la pena señalar que el túmulo de Christian Rosenkreuz y los mitos y simbolismo asociados se entienden típicamente como herramientas de enseñanza en lugar de hechos históricos. A menudo se utilizan como un marco para discutir o meditar sobre ideas complejas espirituales, alquímicas y mágicas. Para resumir todo esto, la Fama Fraternitatis sirve como una brújula indeleble en el vasto e intrincado laberinto del esoterismo europeo. Su rico simbolismo, narrativas y alegorías desvelan caminos hacia el conocimiento antiguo, uniendo fragmentos fragmentados de sabiduría oculta de diversos rincones del continente y más allá. La narrativa se entrelaza con potentes corrientes esotéricas desde el énfasis pitagórico en la numerología hasta el misticismo cristiano e incluso influencias potenciales de grupos esotéricos islámicos como los Hermanos de la Pureza. Además, sus conexiones sugerentes con los enigmáticos caballeros templarios subrayan su invaluable papel en conectar los puntos entre diversas tradiciones esotéricas y cultos. La Fama no solo narra la evolución del movimiento Rosacruces, sino que también sirve como un faro que resalta la interconexión de tradiciones místicas aparentemente dispares. Así que, para cualquiera que esté interesado en desentrañar los secretos y legados del esoterismo europeo, la Fama Fraternitatis sigue siendo una guía indispensable, una piedra roseta que une épocas, culturas y misterios sagrados.